Hola, sean todos bienvenidos a la lección 14. El tema de hoy es el sacramento de la penitencia. Acompáñenme a conocer la importancia de este sacramento. Y como hemos visto en la lección 14, el sacramento de la penitencia. Pero, ¿qué es la penitencia o confesión? Vamos a ver. La penitencia o confesión es el sacramento que borra los pecados cometidos después del bautismo. El perdón en la penitencia. Y aquí nos vamos a hacer dos importantes preguntas. La primera, ¿qué me perdona la penitencia o confesión? Fíjate, es muy importante. Me perdona toda la pena eterna por mis pecados y la pena temporal según mi arrepentimiento, es decir, según el dolor de mis pecados. Y la segunda pregunta, ¿quién me perdona los pecados en la confesión? Aquí vemos qué es lo que se nos perdona, pero en esta pregunta vamos a ver quién nos perdona los pecados. Así que veamos. En la confesión, Dios perdona los pecados por la absolución del sacerdote. Entonces, la persona que nos perdona los pecados es el sacerdote. Es el medio que utiliza Dios para perdonarnos nuestros pecados. En esta pregunta vamos a ver que si es cierto que no existe la confesión como dice el protestante. Y bueno, el protestante engaña porque, ojo, sí existe el sacramento de la penitencia o confesión. Y Cristo lo instituyó antes de subir al cielo, es decir, lo instituyó aquí en la tierra todavía, dando a sus apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar los pecados. Los sucesores son los sacerdotes. Muy bien, continuamos. Pero, ¿cuándo instituyó Cristo el sacramento de la penitencia? Vamos a verlo en este mapita. Tenemos a Cristo en la cabeza. Él instituyó el sacramento de la penitencia cuando dijo a sus apóstoles. Fíjense bien lo que les dijo. Quedan perdonados los pecados a quienes se les perdone y no se perdonan a quienes no se les perdone. Es decir, que los pecados que se te perdonan aquí en la tierra te van a quedar perdonados en el cielo y los pecados que no se te perdonen aquí, pues no se te van a perdonar, ¿verdad? Y tenemos menos posibilidades de llegar al cielo. Por eso es tan importante el sacramento de la penitencia. Continuamos. Ahora vamos a hablar de la contrición. La contrición, acuérdate, es el dolor de mis pecados. Es el dolor de haber pecado, de haber ofendido a Dios. Y en la contrición existen dos tipos. Tenemos la contrición perfecta y tenemos la contrición imperfecta. Ahora vamos a ver cada una. En la contrición perfecta es el dolor de haber ofendido a Dios por ser el quien es bondad infinita. Esta es la perfecta. Me duele porque yo ofendí a Dios. Y la contrición imperfecta, vamos a ver. Si es el dolor de haber ofendido a Dios por temor servir, respetos humanos o por cualquier otro motivo que no es Dios.
Es decir, aquí sí es un dolor, pero no es enfocado totalmente en Dios, por eso no es perfecta. Pero igual es dolor, ¿verdad? Es dolor de tus pecados, pero no es la perfecta, es la imperfecta. Ahora, continuamos con ¿qué contrición se requiere para una buena confesión? Ya vimos que la contrición, acuérdate, es el dolor de tus pecados. Y ya vimos que hay dos, la perfecta y la imperfecta. Entonces, para una buena confesión se requiere por lo menos la contrición imperfecta. Pero ojo, por lo menos con la acusación de los pecados, es decir, que voy a reconocer mis pecados, lo que yo he hecho mal. Y algo muy importante, el propósito de enmienda, es decir, no quererlo volver a hacer. De eso se trata cuando tú confiesas tus pecados, es que no los vas a volver a hacer. Por eso es el propósito de enmienda, que ya cometí un pecado, ya lo confesé, pero ya no lo voy a volver a hacer. Y vamos a recordar la oración del yo confieso, la vas a decir conmigo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, fíjate, de pensamientos malos que yo tenga, de palabra, groserías o palabras ofensivas, y por obra, algo que yo hice mal, y omisión. La omisión, recuerda, es algo que no hiciste y pudiste hacer. Por ejemplo, ayudar a una persona. Aquí vemos que un niño ve que otro le está pidiendo ayuda y prefiere no verlo. Entonces, eso es un pecado de omisión. Y luego tenemos, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Vamos a decirlo una vez más para que lo comprendas muy bien. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, nos damos unos golpecitos en el pecho. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y decimos, amén. Muy bien. Y bueno, hemos terminado el tema de esta semana. Espero que hayas comprendido y aprendido la importancia del sacramento de la penitencia. Recuerda que es el sacramento por el cual Dios nos perdona los pecados. Por eso es tan importante. Dios te bendiga y recuerda, la vida en manos de Dios es maravillosa. Nos vemos la próxima semana y sonríe.